Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Y finalmente, antes incluso que terminara su periodo de licencia, el constituyente Rodrigo Rojas Vade anunció que dejará su trabajo en esa convención. Digo hasta ahora porque dice que va a renunciar, pero no se puede renunciar porque no existe el mecanismo. Pero entendemos de qué se trata, ¿no? Él ha prometido, a través de un video, que tan pronto exista este mecanismo para presentar su renuncia formal, hará uso del mismo. En un video que duró pocos minutos, usted lo habrá visto esta mañana, que el propio Rojas Vade subió a su cuenta de Instagram e informó que dejará su escaño en la instancia, que no irá ni presencialmente ni telemáticamente, que no votará más, que no cobrará cuando no haya trabajado. Esto luego de que hace un par de semanas, pero la tercera, revelara en una entrevista con él que no padecía cáncer, es decir, que había mentido, que su enfermedad es una enfermedad, como usted sabe, que aseguró tener durante años. Bueno, toda esta mentira, que fue un efecto durísimo para la convención, a la fe pública, a la clase política en general, un daño con muchísimas variantes y colaterales, bueno, tiene este, no digamos fin, pero este desenlace, que tiene que a su vez tener una formalización legal. Después de esta revelación del diario La Tercera, hace 2 domingos, se originó una polémica al interior justamente del órgano encargado de redactar la nueva Constitución, o de proponernos, no se nos olvide, hay que proponerle a la ciudadanía una Constitución. Bueno, así, a horas de reconocer que mintió en su diagnóstico, renunció al cargo de la vicepresidenta de la Convención. Eso sí estaba establecido, lo hizo y ya fue. Pero su futuro en la instancia se mantuvo en vilo hasta hoy. Recordemos que la mesa directiva, liderada por Elisa Loncón y Jaime Baza, presentaron una denuncia al Ministerio Público para indagar un presunto delito de perjurio, causa por la cual el pasado jueves Rojas Vade declaró por 3 horas ante la PDI en calidad de imputado. Pero creo que habrá novedades pronto respecto de mecanismos para la eventual expulsión o renuncia. ¿Y qué pasa con el cupo que queda ahí vacío? Vamos a la mesa. Con mascarilla, porque nuestra invitada está presencial, la presidenta del Senado y de la Comisión de Hacienda del Senado, Jimena Rincón. Jimena, buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y de la mixta de presupuesto que empieza a trabajar ahora pronto. ¿Cuántos años lleva trabajando en los presupuestos, que debe ser de las cosas más complejas, o no? Sí, es la ley más importante al final del día, Matías. Bueno, lo pero he comentado varias veces. Requiere un oficio sí. Que es bien delicado. Yo he estado en la Comisión de Hacienda en mis primeros 4 años, una vez integrándola, y estuve prácticamente los 4 años en la mixta de presupuesto. Y ahora ya llevo 3 años para 4 en la mixta de presupuesto y ahora presidiéndola. Me estaba contando, no sé si voy a hacer un poquitito, porque me estaba contando justo donde empezar, que se presentará mañana un proyecto de ley. Ya está firmado con los senadores Montes, Sandoval, Bianchi y Huanchumilla. Vamos a presentar una reforma constitucional. Tengo aquí el texto, estábamos afinándolo con los colegas, ya está firmado, para llenar el vacío que hay hoy día, efectivamente, frente a estas circunstancias, ¿no es cierto? Y el texto, no sé si puedo leerlo. Dígame una cosita, ¿solo para reemplazo o este proyecto también considera la posibilidad de renuncia, que no estaba considerada? Te lo leo porque es un artículo único, dice, agrégase en el inciso primero, a continuación del punto final del artículo 134 de la Constitución, el texto siguiente. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 60, los convencionales constituyentes podrán renunciar a sus cargos cuando hechos graves afecten severamente su desempeño o pongan en riesgo la legitimidad de la labor de la Convención Constitucional, y así lo califica el Tribunal Calificador de Elecciones. En caso de producirse una vacante en los cargos de convencionales constituyentes que participaron en listas electorales conformadas solo por independientes, ¿este es el caso? La provisión referida en el artículo 51 será con la persona del mismo sexo que sigue en votación al convencional constituyente que deja la vacante en su misma lista electoral. De no existir candidato del mismo sexo, se proveerá la vacante con la candidatura con mayor votación después del convencional electo. Si hubiere candidatos con igual votación, se decidirá entre ellos por medio del sorteo, a que se refiere el inciso final. ¿Y si no hay lista y si fuese un candidato que fue solo? Mira, revisamos el texto y no encontramos en esta oportunidad. Perdón, y me llama la atención algo, ¿es solamente para convencionales o este es un proyecto que también, porque ustedes no, los parlamentarios...
Los parlamentarios tampoco pueden renunciar. Tampoco. O sea, tienen la misma posibilidad. Pero pueden inhabilitarse, sí. Pueden dejar del ejercicio que hemos tenido en el pasado, ¿no es cierto? Sí, y ahí reemplaza el partido sí. en el pacto, así que está regulado. Esto no existía como norma. Perfecto. Ya, mañana entonces se presentará este debate. Lo que se ha presentado hoy y lo que se anunció hoy es este proyecto de ley corta de reforma de pensiones, que algunos han dicho es corta, tan corta, o sea, es demasiado corta la ley corta. Pero bueno, tiene cosas interesantes, que tiene básicamente la ampliación de la pensión básica solidaria, el pilar solidario del 60 al 80% de las personas más pobres, y tiene algunas otras cosas para las lagunas previsionales, seguros de cesantía, en fin. Sí, tiene tres, estamos recién recibiendo, esto es casi como el pan salido del horno. Estábamos leyendo el mensaje. Estábamos leyendo el mensaje, la minuta, y tiene tres ejes. Uno, el fortalecimiento del sistema de las pensiones solidarias, y aquí se amplía, ¿no es cierto?, cobertura y monto. Segundo, un nuevo seguro de lagunas para los cesantes, para proteger, ¿no es cierto?, a quienes no están cubiertos por el seguro de cesantía. Y tercero, el financiamiento, que representa, según el informe que nos ha llegado del Ministerio de Hacienda, el 0,3%, 0,32%. Son 1.100 millones. Yo tengo aquí una minutita, 1.105 millones, lo que se recaudaría por las medidas. Sí. En régimen al año. En régimen al año, y obviamente hay que, discutirlo con el gobierno. Ya yo estaba haciéndole preguntas al ministro de Hacienda qué es lo que significaba esto, sobre todo en la parte del financiamiento, y desde el punto de vista de los beneficiarios, saber cómo lo desagregaron, porque no tenemos información, no sabemos cuántos son estos nuevos, cuántos 500.000 personas, dice el mensaje, que sí, según lo que leí recién, el mensaje del presidente de la República. Efectivamente, pero no sabemos cuántos estarían en el tramo del 60 al 80%, cuántos estarían en cada figura, porque para poder saber, y no tenemos el informe financiero todavía de lo que cuesta esto, tenemos que saber cómo se hizo el cálculo. Bueno, son todas preguntas que se van a hacer en la Cámara de Diputados, que entra por ahí, o entró ya por ahí este proyecto de ley. Ya, pero en todo caso podrá ser corta, pero es un buen inicio de por lo menos aumentar la cobertura en pilar solidario de personas que hoy día están con pensiones realmente bajísimas, y esto va a permitir dar un aumento, y además hay un aumento de 178.000 pesos, ¿no es cierto?, en el PBS, ¿no? Sí, no es tanto lo que aumenta ahí en la PBS, sino que el universo y cómo va haciéndose la descomposición. Aquí en los ejemplos que da el gobierno, ¿cierto?, una persona que tiene una pensión autofinanciada de 100.000 pesos con el ahorro que tuvo en la vida, va a poder recibir 144.000 pesos, o sea, va a subir a 244.000 pesos. ¿Cuántas personas hay en esa situación? No lo sabemos. Y esto es re importante, Matías, para saber cuánto cuesta este proyecto, y así en las otras alternativas. Ustedes cuando dicen que es corta, ¿qué cosas le agregarían? Ustedes no pueden agregarle porque esto es facultad privativa del... Pensiones y tributos... No facultad exclusiva del presidente o presidenta de la República. Ya. ¿Qué le agregarían ustedes si le pudieran decir al Ejecutivo que lo haga? A ver, primero señalar que cuando recibimos el proyecto en la Comisión de Hacienda, hace casi 2 meses, ¿no es cierto?, venía el debate en la Cámara de Diputados, luego en la Comisión de Trabajo, y escuchamos a los expertos en la materia, le dijimos al gobierno que no veíamos que tuviéramos espacio en 7 meses de gobierno para de verdad sacar una reforma de la magnitud que necesitaba el sistema de pensiones. Y dicho aquello, le señalamos que por qué no nos acotábamos a una ley corta que abordara la pensión básica universal, o sea, que estuviéramos, ¿no es cierto?, un primer pilar que hablara de seguridad social. Esto va en esa línea, hay que discutir, ¿no es cierto?, cómo se financia, cómo efectivamente afecta, quiénes son los beneficiados, en fin. Eso está bien. ¿Qué le agregaríamos nosotros? Porque como no vamos a hacer la reforma al sistema de pensiones, que es algo que se necesita en el país, nosotros, y yo particularmente con un grupo de colegas, ahí ha estado el senador Sandoval, varios colegas de la oposición, el senador Chaguán también, por nombrar a los de gobierno, ¿qué le agregaríamos nosotros? El tema de la tabla de mortalidad. Contigo lo hemos conversado muchas veces. Lo hemos además un estudiado. tema técnico, pero muy discutido. Muchos técnicos. Técnico y muy discutido. Andrea Repeto el otro día me decía en una entrevista que sería un error cambiarla. O sea, esto no es tan evidente, técnicamente discutido. A mí me gustaría conversarlo con Andrea, porque de hecho hemos ido acercando posiciones con los técnicos del gobierno, y lo que se estimaba como insalvable desde el punto de vista del costo ya no lo es tanto. Y creemos que es algo que hay que poner encima de la mesa cuando la expectativa de vida en Chile
es la que es y no la que se ocupa para calcular las pensiones, es un tema que hay que conversar y por eso se ha hablado, ¿no es cierto?, de el seguro de sobrevida o de cuarta edad, etcétera. ¿Por qué? Porque se sabe que hay un tema que está afectando hoy día a las personas. Ese es un tema que... El seguro de sobrevida a la cuarta edad dice que es muy regresivo porque quienes tienen más recursos o tienen más acceso a la salud viven más largo, por lo tanto ese seguro de sobrevida sería para ellos. Pero lo pagarían ellos. Y hoy día, tal como está el sistema, con las tablas de mortalidad que usamos, quienes sufren el mayor impacto son los que menos viven y son los que pensión más baja tienen. Así es individual. Entonces, lo paga ellos, sí. No, es una discusión que hay que hacer, ¿ya? Y que desde el punto de vista del costo, al final, para el monto de la pensión, es muy importante porque mejora hoy día las pensiones de las personas. Ese es un tema. El otro tema es el que dice relación con cómo calculamos la tasa de interés técnico del retiro programado, que también es un tema que hay que abordar y poner encima de la mesa. Otro tema que ya está aprobado, de hecho, en la Cámara de Diputados, en el Senado, es la eliminación del factor de ajuste, que es súper técnico, pero al final del día consiste en que este es mi fondo, ¿no es cierto?, con el que me calculan la pensión, y me dicen, ya, pero usted puede que se muera este año, entonces vamos a sacar un poquitito para el seguro de los que queden. Y no me muero, y viene el cálculo del otro año, y me dicen, ya, hay que volver a sacar, y no me pusieron la plata que me habían restado por si acaso. Entonces vamos achicando el monto sobre el cual se calcula la pensión. Ese es un tema que ya está aprobado, que gracias a Dios hay unanimidad en que hay que eliminarlo. Y para que todo esto subsista, tiene que subsistir el sistema de pensiones actual. ¿Sí? Hay algunas personas que plantean legítimamente su opción de borrón y cuenta nueva al sistema y todas estas discusiones serían parte del pasado. ¿Usted es partidario del borrón y cuenta nueva al sistema? Matías, esa es la gran discusión que ha habido en el Parlamento en este tiempo, porque muchos sostienen que el proyecto de ley que el gobierno está discutiendo en el Parlamento es un proyecto de ley que no se hace cargo de las grandes críticas que tiene el sistema y que no lo cambia, y por eso no se ha avanzado. Otros dicen que hay que revisar lo que hoy día tenemos y hacer un sistema que efectivamente cumpla el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de un sistema de pensiones? Dar buenas pensiones. Y que la gente tenga la certeza, y esto lo dice la seguridad social en el mundo, ¿no? La doctrina, que la seguridad social tiene que tener contribuciones conocidas y beneficios conocidos. Y eso es algo que en Chile, hasta el día de hoy, no se logra. A ver si en esta legislatura, que además coincide con el término de un gobierno, puede salir, aunque sea esta ley corta, porque beneficia, aparentemente, según dice el mensaje, a 500.000 chilenos y chilenas, que son, además, los más pobres, o están en el grupo de los más pobres. Yo creo que debiera haber acuerdo respecto de aumentar la pensión básica, ojalá que tengamos una pensión básica universal, que los beneficios sean claros y conocidos por todos, y que el financiamiento además tenga sentido, porque, y lo conversábamos hoy día en un programa en la radio, tenemos que tener claridad de que las exenciones que tenemos que discutir tengan sentido. Porque si yo voy a quitar algunos beneficios, entre comillas, tienen que ser beneficios que efectivamente cumplan el objetivo para el cual están siendo discutidos en el Se nos quedaron temas, Jimena Rincón, pero no será la última vez. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias por estar aquí. Pausa y volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública y el tema que nos convoca ahora es la Convención Constituyente y sus temas de coyuntura. Uno de ellos, lo que ocurrió hoy, es el anuncio del constituyente, porque es constituyente todavía, Rodrigo Rojas Vade, pero con mecanismo inexistente. Pero, bueno, presento de inmediato a Constanza Juve, que es nuestra invitada, ella también es constituyente. ¿Cómo estás, Constanza? Buenas noches. Muy bien, muy buenas noches, Matías. Siempre un gusto conversar contigo y muchos saludos a quienes nos están escuchando. Igualmente, pues es que no sé si estabas conectada porque estuvo recién aquí la senadora y la presidenta del Senado, Jimena Rincón, y nos leyó ahí desde su teléfono porque ya habían firmado y mañana presentan un proyecto de ley con otros senadores para ver la forma de reemplazo de un constituyente que pueda renunciar. Por lo tanto, si se soluciona y se aprueba, habría una posibilidad de llenar el espacio que deja Rojas Vade allí en la Constitución. ¿Lo escuchaste, no? ¿Lo pudiste escuchar? No alcancé a escucharlo. Ya, así que tiene que ser un anuncio fresquito, ¿no? Sí, es que mañana se anuncia, justamente este es el proyecto que están preparando un grupo de 6 senadores, y tenía que ver con que lo reemplazaría, solo para la constituyente esto, porque bueno, en el caso de los parlamentarios sabemos que ya tienen forma de reemplazo cuando pueden renunciar. Lo reemplazaría la persona del mismo sexo que lo haya
seguido en cantidad de votación dentro de su lista. Habría que ver qué hombre en la lista del pueblo, en ese distrito, en ese espacio electoral, siguió a Rojas Vades. No alcancé en el corte a revisar quién es el nombre que sería el beneficiario de esta renuncia. ¿Te parece que es adecuado que así sea, que esa fórmula sea? A ver, yo creo que hay dos tesis respecto del tema de la potencial renuncia de un constituyente por enfermedad, ¿ya? Una que es el hecho de entender de que no es necesaria la calificación del Tribunal Constitucional para invocar la causal de enfermedad para poder renunciar. ¿Por qué? Porque en el fondo hoy día se hace aplicable lo mismo que está para los diputados y senadores, que cuando un diputado o un senador quiere renunciar, la manera que tiene para hacerlo es en caso de que invoque una enfermedad incompatible con el cargo calificado por el tribunal. Disculpe, Constanza. Disculpa, lo que nos leyó aquí la senadora Rincón hacía mención más amplia que la mera enfermedad. Era, por ejemplo, que le hiciera un daño a la convención, que es el caso que entiendo que estamos presentes. Probablemente, claro, yo no he alcanzado a ver esto porque no alcanzo a escuchar, pero lo que te digo es un poco la situación en la que estamos hoy. O sea, la situación en la que estamos hoy es de que eventualmente, desde mi punto de vista, Rodrigo Rojas Vades podría renunciar invocando una enfermedad grave, incompatible con su cargo, sin necesidad de calificación del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional no tiene la atribución. Otra tesis sería decir, mira, podemos hacerlo, pero vía reforma constitucional. Como esto quedó en la práctica mal hecho, porque esa es la realidad, quedó mal hecho el Congreso, bueno, entonces hagamos una reforma constitucional que diga qué es lo que pasa en caso de que un constituyente tenga que renunciar, o bien nos ponemos en otra hipótesis. Lo que no puede pasar es de que esto se termine regulando vía reglamento. ¿Por qué? Porque está establecido en la Constitución y eso significaría una vulneración a las límites. Claro, efectivamente, porque dentro del reglamento general, hoy día, se está pretendiendo regular cosas que en la Constitución no están. Por ejemplo, dedicación exclusiva al cargo, otras inhabilidades, otras incompatibilidades y también fórmulas de reemplazo, ¿ya? Pero eso es algo que hoy día está en la Constitución y por lo tanto está bien técnicamente que sea vía reforma constitucional. Ahora, bueno, habría que revisar bien con los parlamentarios cuál es el criterio de reemplazo, porque en principio, si queremos aplicar la misma lógica que los diputados y senadores, que eso es lo que quiso el Congreso en su momento, un independiente no se puede reemplazar. Claro. Le hice la pregunta en este caso, dice que revisaron y no hay, para este caso, que es convencional, no hay ni un caso de alguno que haya sido independiente absoluta, completamente, porque que no esté en lista. Rodrigo Logan es el único que no está en lista y que ganó, alcanzó a sacar la cifra repartidora. Ahora, el tema, Matías, es que claro, es que están todos en lista porque por primera vez y por única vez se le permitió a los independientes ir en pacto. Ir en lista, claro. Pero eso no significa que dejen de ser independientes. Entonces uno podría, por ejemplo, ponerse en el caso de que debiera ser entonces el hombre, en el fondo la persona del mismo sexo, que le siguieran votos, por ejemplo. En este caso, entiendo que por 300 votos, Luis Alejandro Silva no terminó siendo electo y en ese caso no le correspondería, ¿verdad?, al candidato de la lista del pueblo, sino que a un candidato del Pacto Vamos por Chile. Entonces aquí yo creo que también vamos a tener que ver, la pareja no es dura y la lógica o la intención al final de quienes prepararon esta reforma constitucional, según yo entiendo, es aplicar lo mismo que los diputados y senadores. En esa circunstancia, bueno, un independiente no puede ser reemplazado, en cuyo caso vamos a tener que pasar de 155 a 154. Pero tendría que leer bien la reforma constitucional que está proponiendo la senadora Rincón para poder tener una opinión más formada. Por supuesto, está muy fresquito. De hecho, todavía no se presenta, así que estamos de alguna manera hipotetizando qué podría ocurrir. Lo que no es hipotético es lo que ocurrió la semana pasada. Hemos visto, no sé si decenas, a lo mejor exagero, pero de columnas de opinión, todas de ellas con miradas distintas, todas bastante buenas, muchas de ellas muy bien documentadas, sobre esto de los 2/3, esta rareza de que la votación por mayoría simple, la paradoja, en el caso de, en vez de los 2/3, va a favorecer aprobar los 2/3 final para todo el articulado de la Constitución. ¿Cómo lo ves tú? No, como lo veo en general, que es lo que me ha tocado durante estos 2 meses de funcionamiento de la Convención. Existe una tentación y una tensión permanente de querer incumplir los límites que están establecidos en la Convención Constitucional por parte de muchos convencionales constituyentes, Matías.
Y eso es bien lamentable, porque resulta de que las personas que votaron apruebo en el plebiscito de entrada el 25 de octubre, o el plebiscito nacional, lo hicieron pensando y teniendo en cuenta que habían ciertos límites en la convención. Uno de ellos en los 2/3, lo otro es que el plebiscito de salida iba a ser el plebiscito ratificatorio, no plebiscito dirimente. Lo otro es que iban a haber ciertos límites de fondo, como el carácter de República Democrática de Chile, respeto a tratados internacionales, entre otros. Entonces, lo que me pasa a mí con el tema de los 2/3 es de que eso es simplemente un síntoma de una enfermedad que es mucho más grande que la que tiene la Convención Constitucional hoy día, que es básicamente esa tentación permanente de querer saltarse las reglas del juego. Entonces, al final, eso es bien complejo, porque si el órgano, que somos nosotros, la Convención Constitucional, que está encargada de redactar las normas que limitan el poder, no respetamos nuestros propios límites, entonces, evidentemente, el mensaje que le estamos mandando a las personas es un mensaje muy negativo y un mensaje que en el fondo atenta contra el Estado de Derecho y contra la institucionalidad, y obviamente genera una crisis de confianza. Ahora, pero insisto, la paradoja es que se va a necesitar mayoría simple para aprobar los 2/3 y no 2/3 para los 2/3, que era más difícil de conseguir. A lo mejor iba a ser imposible conseguir los 2/3, porque era muy alto el quórum. Lo que pasa es que ese es el punto, vos, Matías, porque ahí hay dos cosas que hay que tener en cuenta. La primera, ¿por qué en el fondo parte de la izquierda, particularmente el Frente Amplio, estuvo por rechazar, en el fondo, o mejor dicho, aprobar por mayoría este tema de los 2/3, rechazar el hecho de que fuera una norma por 2/3, que fue lo que propusimos nosotros, las reglas de votación, porque no tenían los 2/3. Entonces tenían que tomar una decisión, o se ponían del lado de la institucionalidad, lo que significaba votar con la centro-derecha, o se ponían del lado de la izquierda radical, que estaba por saltarse los 2/3. Y decidieron hacer eso. ¿Por qué? Porque básicamente yo creo que le tienen miedo a una izquierda más radical, más rupturista, como es el Partido Comunista, parte de la lista del pueblo y parte de los escaños reservados. Lo segundo es que, claro, se genera esta paradoja que dices tú, ¿verdad? Que por mayoría, en la práctica estamos ratificando los 2/3, pero eso no es tan real, porque en la práctica da lo mismo. Todas las reglas de votación de normas constitucionales tienen que ser votadas por 2/3, no porque lo diga el reglamento, ni por mayoría absoluta. Entonces, ¿por qué votan? Es porque lo dice... Claro, estaba establecido ya, pero mi pregunta es, ¿por qué se somete a votación algo que ya está establecido? ¿Por qué votan? ¿Por qué acuden ustedes a votar? No, porque finalmente esos eran temas que en la práctica se plantearon en el reglamento general y nosotros lo hicimos ver, que hay ciertos temas que están resueltos en la Constitución, pero que se ponen igual. Por ejemplo, el mecanismo de reemplazo. Por ejemplo, el mecanismo de vacancia. Y varias otras cosas que se terminaron generando en el reglamento como con una idea, una suerte como de amoldar lo que dice la Constitución. Y hay otras cosas como estas, por ejemplo, que tienen que ver con la aprobación final, que viene a ser parte del procedimiento, donde no debería haber temor de establecer lo mismo que dice la Constitución, que es lo que pasa con estos artículos que están en discordia, lo que dices tú, donde se genera la paradoja, y donde se somete a votación igual. Por eso también hay algunos convencionales constituyentes, como entiendo que fue el caso del convencional Jürgensen, que se abstuvo. ¿Y por qué se abstuvo Harry Jürgensen? Bueno, porque está en la Constitución, entonces ¿para qué dejarlo en el reglamento? Pero eso es algo que, claro, la Comisión de Reglamento tomó esa decisión, pero ya tomada la decisión, tenemos que tomar una postura. O creemos que es de 2/3 las normas constitucionales o no creemos que es de 2/3. Ahora da lo mismo lo que nosotros creamos. La realidad es que eso es un límite que está establecido y por más que algunos lo quieran desconocer, esa es la realidad. Constanza Jove, está establecido que del quórum de 2/3 aplica para todo el articulado, no sé, todas las normas constitucionales, y para aquellas normas que tengan que ver con los reglamentos de votación, cómo se regula una votación, plazo, no sé, formas de discusión, en fin. El tema es que ustedes sienten que esto se violó, eso es lo que les he escuchado a convencionales de tu sector, que se violó porque ahora se aprobó por mayoría simple y no por 2/3. Existe la posibilidad de ir a la Corte Suprema que dirima esto. Ustedes son convencionales, pero también son políticos. ¿Hay espacio político para llevar esto a la Corte Suprema y hay intención de hacerlo con los efectos políticos que sabemos que pudiera tener ir a dirimir a la Corte Suprema esta situación? Matías, yo te puedo dar una posición más bien personal en esto, más que hablar por el sector, pero yo creo que si hay un error que se ha cometido durante estos años es el hecho de tenerle miedo a la institucionalidad. Y eso es algo que, por ejemplo, este gobierno, lamentablemente, ¿verdad? Un gobierno por el cual yo voté por este presidente, todo, ha tenido como temor muchas veces de recurrir a ciertos mecanismos institucionales para poder dirimir estas controversias.
Y no hay que tenerle temor a la institucionalidad. O sea, el reclamo ante la Corte Suprema está establecido precisamente para evitar, o mejor dicho, para echar para atrás saltos a las normas que están establecidas, a los límites que están establecidos, y eso básicamente, al igual que la razón de ser de las constituciones que tiene que ver con limitar el poder para proteger a las personas, no le debiéramos tener temor a eso. Entonces, existe una infracción a los límites que están establecidos en la Constitución, nosotros debiéramos poder recurrir sin ningún problema a la Corte Suprema. Obviamente que hay otro tema, que tiene que ver con las firmas y tiene que ver con las personas que están dispuestos en el fondo a recurrir a la Corte Suprema, que eso ya es otro tema. Pero si tú me preguntas a mí por algún efecto político o alguna consecuencia política que tengamos que pagar por ir a la Corte Suprema, a mí no me importa en lo personal comerme ningún costo político por estos efectos, porque yo creo, y creo además que también esa fue un poco lo que planteé a las personas que votaron por mí, de que yo iba a defender el Estado de Derecho. Y si me parece que el Estado de Derecho está siendo vulnerado, no me parece que haya punto político que valga. Si por último, Constanza, tú dices, depende de las firmas. ¿Qué requisitos necesita un requerimiento de este tipo en la Corte Suprema? Sí, ese es un punto bien importante. Ahí se requiere, tal como está establecido hoy día dentro del marco del capítulo 15 de la Constitución, un cuarto de los convencionales constituyentes, que según no me falla la memoria, entiendo que son 39 firmas más o menos. ¿Cuántos, perdón? ¿Son 39? Si no me falla la memoria, son 39 firmas. Ya. ¿Y ustedes tienen? Se requiere un cuarto. Es parecido como a la lógica del control que se lleva al Tribunal Constitucional, pero en este caso a la Corte Suprema. Perfecto. O sea, tú estarías por hacerlo, lo que no sabes si te seguirían tus compañeros de sector. ¿Ese es el punto? Ese es el punto. Yo creo que vamos a tener que ver, esta semana va a ser clave, Matías, en eso. Lo que va a ocurrir el jueves y el viernes, particularmente, según entiendo, el miércoles ya no va a haber pleno. Eso es lo que entiendo ahora, producto de que costó mucho por la cantidad de indicaciones. La idea es poder estudiarlas martes y miércoles, estar jueves y viernes, y creo parte de la próxima semana discutiendo respecto a estos reglamentos, pero obviamente también hay que analizar dónde se producen, si es que se llegan a producir infracciones, y eventualmente, por supuesto, recurrir a la Corte Suprema si es necesario, y claro, encontrar las firmas necesarias para aquello, que eso es una cuestión, es una realidad. O sea, también uno no puede hablar por 39 en este caso. Constanza Hübner, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Que te vaya muy bien. Muchas gracias a ti, Matías, que esté muy bien. Chao, muy buenas noches. Pausa y volvemos, espérenos. Una buena canción para cantar, Estamos de vuelta en Vía Pública y tengo un buen tema para mostrarles en 24horas.cl, nuestro portal de noticias. La verdad que este tema es bien complejo porque no es una buena noticia, es una forma de decir, es muy buen portal de noticias, porque esta es una noticia muy triste lo que ocurrió aquí. Decretan extensión de 2 días de búsqueda de jóvenes desaparecidos en Copquecura, en estas marejadas, estos amigos que están desaparecidos. Es dramático. Más detalles en 24horas.cl. Hacemos una pausa, esperamos. Estamos de vuelta en Vía Pública y veamos el tiempo, pero partamos por la temperatura de este momento en la región metropolitana. Nuestra pantalla grande indica que en este momento hay 17 grados con 4 décimas y está despejado. Se notan los 17 grados a esta hora. Veamos qué ocurrirá mañana y pasado en esta región. Despejado ambos días, máximo probable para mañana 20 grados y para el miércoles 18 grados. En tanto, revisamos otras 2 regiones del país. Illapel, en la región de Coquimbo, estará despejado y una máxima probable de 22 grados. El mismo cielo despejado, pero con una máxima probable de 18 grados para Linares, región del Maule. Y en 1997 Soda Stereo se presentó por última vez antes de su separación por 10 años. La gira Último Concierto contempló 3 shows en México, 1 en Venezuela, 1 en Chile y el gran cierre en el Monumental de River en el barrio de Núñez, Buenos Aires. Ese día, Gustavo Cerati hizo su célebre Gracias Totales. El concierto terminó con De Música Ligera, una de las canciones más conocidas del grupo argentino, para muchos considerado
como himno insignia del rock en español. Forma parte de su quinto disco de estudio, Canción Animal, lanzado en 1990. De música ligera, logró el puesto número 1 en el ranking de las 500 mejores canciones del rock iberoamericana y Al Borde, en 2006, fue seleccionada la mejor canción del rock en Iberoamérica de toda la historia. Con Soda Stereo, con este tremendo grupo y tremendos temas, despedimos Vía Pública de hoy. Muy buenas noches y gracias por venir. Mañana es primavera o mañana ya es el cambio de estación. Buenas noches. Chao.